Dios es bueno, una vez más juntos para compartir, para edificarnos. Estamos llevando a cabo un estudio de lo que es nuestra libertad en Cristo, entendiéndola y aplicándola. Cómo debemos entender esta libertad, cómo debemos valorarla y apreciarla, entendiendo que en Él hemos venido a ser hechos libres, libres, no para hacer lo que querramos, no para seguir los deseos de la carne, a la cual tenemos que resistir, sino para luchar contra ella y procurar vivir una vida de santidad y de obediencia, entendiendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos da la habilidad y la capacidad para hacerlo. Muy bien, de eso vamos a estar hablando hoy, acerca de el poder de Dios, de la gracia de Dios, y cómo Dios nos da habilidades espirituales. Estamos estudiando lo que es la firmeza, nuestra firmeza en Cristo. Amén. Entonces vamos a estar repasando un poquito y avanzando en el estudio que estamos llevando a cabo. Tenemos nuestro llamado, el llamado a caminar en libertad, a perseverar en ella, a no repasando un poquito y avanzando en el estudio que estamos llevando y no permitir que los yugos de la carne, los yugos naturales, los yugos de este mundo nos esclavicen. Firmes en la libertad, ese es el punto clave, firmes en la libertad. El llamado de nuestro Señor Jesucristo en Gálatas 5:1 es estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? No estar sujetos, no permitir que personas, individuos, circunstancias nos arrastren hacia ese yugo que esclaviza. El Señor nos ha venido a hacer libres. Recuerden que el propósito del apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Gálatas, a los de Galacia, era para enseñarles el error que los judaizantes querían transmitirles, ¿no? El legalismo, lo cual destruye el evangelio. El evangelio es clave, es para el creyente. El evangelio debe ser abrazado, debe ser creído, debe ser defendido, debe ser protegido. Nosotros entendemos que el evangelio es Cristo Jesús entregado, sacrificado por nosotros, es nuestro sustituto, Él murió por nosotros. Entonces nos llama a caminar en esa libertad. Es una libertad que no es habilidad de actuar según nuestros propios criterios, sin tener algo que determine nuestras acciones. No es libertad para hacer todo lo que querramos, ¿no? Nosotros elegimos hacer el bien. La libertad es ser soltado del control o dominio externo y rescatado de la esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado y bajo la condenación de la ley. Esa era nuestra condición. Y Cristo nos hizo libres, libres de la culpa y las consecuencias y el dominio del pecado. Recuerden eso, tengan memoria de eso. Cristo ya nos hizo libres en tiempo pasado por medio de su obra perfecta de redención, hecha una vez y para siempre. Él nos ha hecho libres, en Él somos verdaderamente libres por medio de la propiciación. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Es por Cristo solamente, no es Cristo y la obediencia, no es Cristo y el servicio, no es Cristo y el compromiso, no es Cristo y las buenas obras, es Cristo solamente. Él es la causa de nuestra obediencia, Él es la causa de nuestro servicio, Él es la causa, la razón de nuestro compromiso. Es decir,
obediencia, servicio, compromiso, es las consecuencias, el efecto de haber sido salvados por Cristo, quien es la causa de todas estas cosas, ¿no? Entonces, muy importante entenderlo y distinguirlo para no poner nuestra fe en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo. La libertad consiste en tener la convicción y la seguridad de tener perdón de todos los pecados y vida eterna con Dios. Tenemos una libertad que es perfecta y permanente. Recuerden eso, tenemos una libertad que es perfecta y permanente. Es perfecta y permanente en Cristo Jesús. No hay nada que se le pueda añadir y es imposible que se le pueda quitar algo, ¿no? Entonces tenemos una completa y plena libertad. Pero para entender esa libertad, para comprenderla y poderla aplicar en nuestra vida diaria, es necesario tener la comprensión de lo que esto significa. Es decir, nuestra manera de pensar tiene que ser renovada. Por eso hemos aclarado que es libertad no para pecar, no para dar rienda suelta a nuestros deseos, sino libertad para alabar a Dios, para servirle, para obedecerle, libertad para vivir de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a sus propósitos. Hay una gracia operada en nosotros, hemos sido transformados, hemos sido regenerados, ha habido un cambio efectuado en nosotros de adentro para afuera, de adentro para afuera. Si lo de adentro es limpio, entonces lo de afuera también lo será con nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a avanzar. Nos dice la Escritura, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez. Siempre se corre el riesgo de estar bajo yugos de esclavitud. Siempre se corre el riesgo. Hay diferentes situaciones, circunstancias que pueden derivar en llevarnos a esta esclavitud si no perseveramos y nos tenemos firmes, ¿no? De entender de que el Señor nos ha hecho libres, de que Él es nuestra fuente de esa libertad, Él es la causa, la razón de esa libertad, y esa libertad se experimenta desde adentro. Hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, tenemos que creerlo. La clave es creerlo, creer que un cambio ha sido operado en nosotros. Tenemos que mantenernos firmes en esa creencia, ¿no? De que Dios nos ha hecho libres, de que el Señor nos ha cambiado. No estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Significa no debemos enredarnos o quedar atrapados en ningún tipo de esclavitud. El apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré esclavizar por ninguna cosa. No me dejaré esclavizar por ninguna cosa. Entonces no debemos ser esclavos y sometidos a ningún sistema de obras. Peligroso, ¿no? Cuando desde el púlpito a veces el énfasis está puesto más en las cosas que tenemos que hacer que en las cosas que tenemos que creer y las cosas que ya somos en Cristo. Y esa es la diferencia, ¿no? Cuando desde el púlpito el énfasis está siendo puesto en lo que hacemos, en lo que debemos hacer y no en lo que somos y en lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, fíjese la diferencia, ¿no? A veces nosotros mismos podemos estar poniendo el énfasis en el punto equivocado. Otros mismos al hablar, al transmitir el evangelio, al compartir, podemos estar poniendo tanto énfasis en lo que el cristiano debe hacer que pierda de vista lo que realmente él es y lo que Cristo ha hecho por él y lo que somos capaces de hacer por el poder de aquello que ya somos, ¿no? Porque no podemos hacer o lo que hacemos no determina lo que somos va a determinar lo que hacemos. Lo que hacemos no determina lo que somos va a determinar lo que hacemos. Entonces hay que tener cuidado en no dejarnos arrastrar o llevar por
un sistema de obras, de una religión legalista en la cual tratamos de acercarnos a Dios, ¿no? O sea, en la religión busca de cómo acercarse a Dios. En el Evangelio es Dios acercándose a nosotros y nosotros respondiendo a ese acercamiento. Porque hay que entender que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Toda búsqueda natural o carnal no tiene efecto espiritual. Toda búsqueda natural o carnal no tiene efecto espiritual. Es la búsqueda impulsada por el Espíritu de Dios en nuestros corazones la que realmente nos acerca a Dios, al Dios verdadero, al Dios verdadero. Entonces, hay mucha gente religiosa allá en el mundo, pero eso no significa nada, es algo muerto, es una obra muerta. Hay ejemplos de yugos de esclavitud, legalismos, y tenemos que sintetizarla o resumirla de esta manera. Todo lo que no depende de Cristo es un yugo, ¿no? El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú estás llevando un yugo pesado, un yugo no fácil, entonces vas a tener que desecharlo porque ese yugo no es del Señor. El yugo del Señor es fácil. La carga del Señor es ligera. El Señor ha dicho, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Dice que el que ha llegado a la tierra prometida ha descansado de sus obras. Y esa tierra prometida es Cristo mismo, ¿no? Es Cristo mismo. Entonces, cuando uno llega a Cristo, descansa de sus obras. No descansa sobre lo que es sus obras, sino de ellas, ¿no? No fundamenta su vida en lo que hace, fundamenta su vida en lo que Cristo ha hecho y en lo que Cristo es. Eso es fundamental. Cuando uno es nuevo en la fe y aunque ha creído en Cristo, pero no entiende estas verdades que en el camino del discipulado lo va a ir entendiendo, no logra disfrutar plenamente de esa libertad que ya tiene, en Cristo. Cuando uno viene a Cristo, adquiere una libertad plena, absoluta, total, pero el cristiano, el niño espiritual, el indocto, no la disfruta a plenitud porque todavía no comprende estas verdades. Su mente necesita ser renovada. Pone su atención en lo que va haciendo y no en lo que Cristo ha hecho. Pone su mirada en lo que Él hace, en lo que la persona hace, en lo que Cristo ha hecho y en lo que Cristo es. Y esa es una dificultad que todo niño espiritual tiene, pero que no debe ser fortalecida desde el púlpito. Esa creencia, esa sensación, ese pensamiento no debe ser fortalecida desde el púlpito, sin embargo, más bien debe ser debilitada desde el púlpito, enseñándole que somos libres en Cristo Jesús y que esa libertad es para vivir en santidad, para vivir en pureza, para vivir en obediencia, que Dios nos ha dado la habilidad y la capacidad para hacer las cosas que Él nos llama a hacer, pero por la fuerza y el poder del Espíritu de Dios y no en nuestra propia energía o habilidad. Eso es algo que se debe entender, ¿no? Se debe entender de manera muy clara a través de la revelación de la palabra de Dios. Mientras no comprendamos ni entendamos estas verdades, vamos a todavía experimentar ciertas esclavitudes. Pero en la medida que somos renovados, vamos a experimentar mayor y mayor libertad. Libertad, el entendimiento de las verdades de Dios traen consigo libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Aquí habla de la experiencia de esa libertad. Entonces, cuando no entendemos esa obra llevada a cabo por Dios de manera interna, por el poder del Espíritu de Dios, y nos apoyamos en nosotros mismos, podemos caer en este tipo de yugos y vamos a tratar de procurarnos una vida santa basada en nuestra propia fuerza y vamos a adquirir costumbres de santificación externa y vamos a estar preocupados por una santidad exterior que no es
promovida o iniciada desde adentro para afuera, sino que basada en cosas externas. Eso es legalismo, eso es yugo, ¿no? La santificación en nuestras propias fuerzas. Sabes que puedes hacer muchas cosas en la carne, ¿no? Cantar, ayunar, leer, predicar, orar, dar. Hay muchas cosas que tú puedes hacer de manera natural, pero que no necesariamente significa que es movido por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se mueve en nosotros y en todo aquel que nació de nuevo, pero en la medida que mayor conocimiento tenemos de estas verdades, mayor libertad experimentamos y una facilidad o docilidad para la obra del Espíritu en nosotros se va a manifestar también. Pero en la medida que tenemos una mejor comprensión de las verdades de Dios, mientras no tengamos esa comprensión, el diablo va a ganar ventaja y no vamos a poder experimentar la tremenda libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es muy importante que comprendamos estas verdades. Entonces, una santificación basada en nuestras propias fuerzas, actividades religiosas como cantar, ayunar, leer inclusive, o predicar, o orar, pueden ser actividades meramente carnales, naturales, no movidas por el Espíritu regenerado, si una persona no ha sido regenerada, no ha nacido de nuevo. Estas son obras espirituales que Dios lleva a cabo en nosotros por su Espíritu. Otra cosa que puede suceder como yugo es depender de actos externos religiosos, como congregar. Hay cosas que la gente ha hecho de estas actividades espirituales obras justificadoras inclusive. No, por ejemplo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y lo llevan al extremo de pensar de que como ahorita no estamos yendo a un lugar específico, entonces no nos estamos congregando, pero congregar es donde están 2 o 3 congregados. En mi nombre, esa ya es una congregación. La religión nos hace pensar de que una congregación, en tanto más grande sea, es una congregación, ¿no? En algunos lugares, inclusive han establecido ciertos números, márgenes de asistencia, ¿no? Algunas denominaciones, por ejemplo, no se reconoce una congregación como congregación de esa denominación y no las aceptan como afiliación para ser parte de esa denominación hasta que tengan 20, 30 o 40 creyentes congregando permanentemente en ese lugar, y entonces no se le reconoce como congregación. Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Y es interesante porque lo dijo en un contexto en que para legitimizar una reunión en aquel tiempo se necesitaba de 10 individuos. 10 personas legitimizaban una reunión congregacional en la religión judía, en los grupos judíos. Sin embargo, Jesús lo hizo sencillo. Él dijo, ¿dónde están 2 o 3? ¿No? Donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. Aleluya, ahí estoy yo, en medio de ellos. Entonces, personas dicen, oye, pero no estoy yendo a un lugar específico donde gente se reúne. No, donde están 2 o 3, estás con todo, tu esposa, tus hijos, tus padres, y en el nombre de Jesús se reúnen. Allí hay una congregación, están congregándose en el nombre del Señor. Entonces, el legalismo llega a extremos peligrosos, donde personas por una conciencia y una sensibilidad no madura en Cristo pueden sentirse mal y pensar de que no están adorando a Dios porque no hay instrumentos musicales de por medio, no están adorando a Dios, ¿no? Entonces, esos son actos externos religiosos, ceremonias, sacramentos, guardar días, ¿no? Entonces, todas estas cosas son naturales, pero no tienen mayor valor espiritual, ¿no? La salvación, la relación con Dios es algo espiritual basada en el hecho de que Cristo es el mediador y en Él estamos y en Él somos salvos. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, ¿no? Entonces, cuidado con estar dependiendo de cosas externas, como los judíos, recuerdan. En Hebreos, el escritor de Hebreos exhorta a estos creyentes en hebreo, en el libro de Hebreos, para que no se aferren a las cosas externas como medios de acercarse a Dios.
El que está en Cristo ya está reconciliado con Dios y tiene una comunión plena y completa y total con Dios. En Él hemos sido justificados, hemos sido perdonados, en Él tenemos paz plena, total, absoluta. Esta es una verdad que tenemos que aceptar, tenemos que comprender, tenemos que valorar, y en ella tiene que estar nuestra confianza y nuestra seguridad, no en lo que los hombres quieren establecer, porque hay hombres que no tienen un buen entendimiento. Yo recuerdo hace años, hace unos 20 años atrás, conocí a un joven pastor emergente, muy activo, era músico, y él estaba siempre llevando a cabo muchas actividades y me daba cuenta por las conversaciones que entablábamos, por las cosas que decíamos en reuniones privadas con él, que no tenía un buen entendimiento de lo que era la gracia, no tenía un buen entendimiento de lo que era la justificación, era bastante activista, bastante de actividades, y su iglesia comenzó a crecer muy bonita. Y mucha gente comenzó a congregarse, llamados por la novedad de la música, tocaba alabanzas en salsa, en merengue, y eran canciones pues, que tenían letras cristianas, y el lugar comenzó a llenarse, pero me di cuenta de que no tenía un buen fundamento. Entonces yo le llamé la atención, ¿no? Le dije, oye, en privado, le dije, oye, hermano, debes prepararte, debes estudiar la Biblia, debes tomar tiempo. ¿Qué te parece si hacemos algunos estudios para que puedas comprender algunas verdades claves, fundamentales? Tú eres pastor y estás ahí enseñando y predicando. No, me dijo, no tengo tiempo para esas cosas. Me dice, la letra mata, el espíritu vivifica. Y no, hermano, Dios está bendiciendo la obra y no tengo tiempo para estudiar. Ya el Espíritu Santo me enseña y yo predico, hermano, y Dios me usa. Y no, le digo, siervo, mira, a la larga esto es un precio que se paga y más adelante te van a pasar la factura. Cuidado con lo que estás enseñando y cuidado con lo que estás diciendo y cuidado con lo que estás creyendo. No me dijo, la teología es un cementerio y la religión, y eso es religión, y bueno, la letra mata, y etcétera. Efectivamente, unos años después, su iglesia estaba deshecha, él estaba cayendo en inmoralidades y estaba perdido. O sea, y desafortunadamente, pues no tenía sustancia, no tenía fundamento, no tenía sustento. Está más guiado y entusiasmado por las cosas externas que estaba viendo suceder alrededor y no en el fundamento de la palabra, de la escritura. Y eso es algo peligroso cuando uno depende de las cosas externas, de las cosas que ve, y cuando las pierde se queda sin piso porque está fundamentando su vida en las cosas externas, en las cosas que se ven, no en las que no se ven, no en las eternas, no en Cristo. Nadie puede poner otro fundamento el cual ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Y después de Cristo hay que edificar ese edificio hablando de lo que Cristo es, de lo que Cristo ha hecho, de lo que Él significa, y basados y parados en lo que Él es, nosotros caminamos, ¿no? Hay que tener cuidado con apoyarnos sobre cosas externas. La santidad falsa, externa y no del corazón, puede ser un yugo también, ¿no? La santidad falsa, externa, que no es nacido del corazón. Dios opera en nosotros un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, somos regenerados, tenemos un nuevo espíritu, un espíritu vivo, nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuevos deseos por el poder de Dios. Es algo que nos nace, que nos motiva, pero es del corazón. Es una obra de Dios, no basado en cosas externas. Definitivamente se va a ver, pero ese ver va a ser una manifestación externa de algo operado internamente. Limpia primero lo que esté adentro para que lo de afuera también sea limpio. Dice la Escritura. Entonces la santidad tiene que pasar del corazón, venir del corazón. También la Biblia habla de una fe fingida, una fe falsa, una fe basada en obras, ¿no? Eh, Personas no se dan cuenta, no distinguen una fe natural, una fe basada en en las cosas que se ven y no en las cosas que no se ven, ¿no?
personas a veces, en vez de juzgar su obra a la luz de la Escritura, se sienten aprobados por Dios por las cosas externas que pueden mostrar, ¿no? Grandes templos, muchedumbre siguiéndolos, y creen que eso es el testimonio último de la aprobación de Dios. Pero la aprobación de Dios no se basa en ese tipo de cosas. Está basada en cosas que tienen que ver con la Escritura, que tienen que ver con Cristo, que tienen que ver con su Espíritu, que tienen que ver con un testimonio vivo de lo que Él es y no lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque hay muchas cosas que podemos hacer. Yo recuerdo una vez que un hermano decía, pero si la obra crece es de Dios, decía, ¿no? Si la obra crece es de Dios. Y alguien decía, pero los mormones crecen, los testigos de Jehová crecen, los adventistas crecen. O sea, los partidos políticos crecen, los tumores crecen. No todo crecimiento indica salud, no todo crecimiento indica algo bueno, ¿no? Entonces, el crecimiento no es un testimonio de que Dios está detrás de ello, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas externas, de cosas que se ven, ¿no? Entonces, hay que entender que es algo espiritual, que tiene que ver con glorificar a Dios, con exaltar a Dios, con reconocer a Dios, con no buscar su propia gloria, con no levantar su propio reino, el reino de uno, sino el reino de Dios, en fin, ¿no? O sea, tiene que ver con Dios, ¿no? Con asuntos que la gente ve, ¿no? La fe viva es una fe que produce, pero es producto de la fe. O sea, la fe sin obras es muerta, pero estas obras no son sino efectos, consecuencias de una verdadera fe, ¿no? Las obras no producen fe, pero la fe sí produce obras. O sea, hay que poner los caballos delante de la carreta, no la carreta delante de los caballos. O sea, hay que poner la carreta o los caballos delante de la carreta. Entonces, muy importante, las obras no producen fe, es la fe la que produce obras. Entonces, las obras vienen a ser el efecto, la consecuencia de una verdadera fe, de una fe viva. Pero hay falsas fe, ¿no? O las fe que los hombres se producen a sí mismos, ¿no? Son falsas convicciones, falsas creencias, las que a veces la gente abraza y que no son la palabra de Dios, y la gente las justifica diciendo, mira, pero funciona, mira, pero mira el crecimiento, mira, no puedes ver, ¿no? Siempre están hablando de ver, ¿no? O sea, como si lo que vemos es la evidencia que justifica o es la muestra de que Dios, de la aprobación de Dios, y no necesariamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que preguntarnos, ¿glorifica a Dios? ¿Nos lleva a honrar a Jesús? ¿Hace que nuestros ojos sean puestos solo en Él? Que nuestra fe sea plena en Cristo, o nos está atrayendo a una secta, a un grupo, a poner nuestra fe en el hombre y no en Dios. Entonces, eso es muy importante comprender. También, hermanos, lo que es la verdadera sumisión, la verdadera sumisión, y no la falsa sumisión, ¿no? La sumisión absoluta a la autoridad humana es un yugo, ¿no? Miedo a qué dirá el pastor, qué piensa el pastor. Es increíble. Yo me acuerdo haber vivido en ese sistema y me acuerdo también haberlo promovido, del cual ya me arrepentido hace muchos años, pero yo recuerdo, ¿no? Cuando a veces el pastor, acá yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo, y sujétate a tu pastor y tienes que sujetarte como si pues la sujeción fuera un acto de demanda absoluta sobre el creyente, y eso es falso. Nuestra sumisión absoluta es hacia Dios. Cuando los hombres nos indican o mandan o ordenan cosas que transgreden los principios espirituales claros y manifestados y evidentes de la palabra de Dios, hay que rechazarlo, ¿no? Hay que rechazarlo porque no es la palabra de Dios, ¿no? Hay que rechazar, no estoy rechazando a la persona, pero estoy rechazando lo que está enseñando, ¿no? Lo que está diciendo, lo que está promoviendo, que es equivocado.
no glorifica a Dios, no exalta a Dios, no reconoce al Señor, no le da el lugar de la preeminencia a Cristo. La Biblia dice que para que todo Él tenga la preeminencia. La preeminencia la tiene Cristo, no el profeta, no el apóstol, no el pastor, no el evangelista, no el maestro. Ellos no tienen la preeminencia la tiene Cristo. Nosotros los seres humanos somos falibles, ¿no? Somos propensos a cometer errores y los cometemos, pero hay que llevar a la gente a la Escritura, ¿no? Que sea confrontada con la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios, que estudie, que aprenda a depender de Dios y a poner su fe de manera absoluta en Cristo, no en nosotros. Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Entonces la sumisión absoluta es a Cristo, no a los hombres. A veces la liberación y la sanidad interior, cuando no está basada en la verdad, puede ser una obra psicológica, pero no necesariamente espiritual, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de liberaciones o sanidades interiores que no son generadas por la palabra de Dios, sino por el triunfalismo, las declaraciones, los decretos que uno pueda decir o la confesión que uno pueda decir. Cuidado, nuestra fuente de confianza es Dios, ¿no? Definitivamente hay una declaración, hay una confesión, pero basada en Cristo, en lo que Cristo es y en lo que Cristo ha hecho. No, la fuente de nuestra libertad, de nuestro poder, no somos nosotros mismos, es Dios, es Cristo Jesús. Él es la fuente de nuestra libertad y sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que depender de Dios, de su gracia, de su magnificencia, de lo que Dios es. Por otro lado, hay que añadir que también depender de nuestras experiencias específicas o subjetivas puede convertirse en un yugo. Yo he ministrado personas, pastores inclusive o pastoras, que han tenido problemas de esta índole, ¿no? Que después de años de estar sirviendo al Señor con fidelidad, con obediencia, se han sentido mal porque ya no sienten lo que sentían al inicio de la vida cristiana y añoran y buscan y desean volver a esos sentimientos que los motivaban cuando eran nuevos en la fe. Y he tenido que explicarles que no, que el sentimiento que tenían al inicio de su fe era un estímulo, una ayuda adicional, pero no necesariamente permanente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, no por sus emociones, no por sus sentimientos, no por sus experiencias, sino por la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que, aunque no sienten, creen. No necesitas sentir la presencia de Dios. No hay en la Biblia ningún pasaje que nos estimule a buscar sentir, ¿no? Sí, hay un llamado a buscar la presencia de Dios, pero no a sentir. Ese llamado a sentir es un llamado que ha aparecido hace unos cuantos, hace 200 años, nada más. O sea, de los 2000 años que ya tenemos de lo que es el cristianismo manifestado a través de la presencia, la venida de Cristo Jesús a este mundo, hermanos, esto de buscar sentir, quiero sentir la presencia y quiero sentir, y quiero ver y tener una experiencia. Eso es de hace 200 años. Antes no había nada de eso, hermanos. Era la escritura, solo escritura. Un apoyo fundamental en lo que Dios dice, en lo que Dios ha dicho. La confianza plena en lo que está escrito. Y las experiencias vienen como consecuencia, pero siguen a la fe. No son causa de la fe. No es la razón de nuestra fe. No es el fundamento de nuestra fe. Es una consecuencia y algo que sigue a la fe, pero de ella no depende nuestra fe depende de lo que Dios ha dicho. Esto es algo que todos nosotros tenemos que ir aprendiendo, porque a la medida que más lo aprendemos y lo aceptamos, en esa medida disfrutamos de una verdadera libertad, plenitud. No estamos bajo la esclavitud de que tengo que sentir y tengo que experimentar y tengo que ver, ¿no? Tú confías, tú crees, tú caminas, tú sigues adelante independientemente de lo que tus ojos ven, porque por fe andamos y no por vista, ¿no? Por fe andamos y no por vista. Dios
está con nosotros, es Dios con nosotros, aleluya. Entonces somos gente libre, somos gente bendecida. Esto es algo que aunque parece lógico y aceptable, es rechazado muchas veces por creyentes en la práctica. Sí, sí, yo creo, hermano, yo creo, pero están como vacíos, sienten que deben buscar algo, una experiencia, y tienen que ver una visión, y tienen que buscar un sueño, y cuando lo tienen dicen, ah, hermano, entonces Dios está conmigo, y su fundamento de fe es sus experiencias, y eso es negativo para el crecimiento espiritual. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Alabamos, honramos a Dios, lo servimos, nos mantenemos firmes, creyendo que Dios es bueno, aunque nos pasen cosas malas. Creemos y declaramos que Dios es bueno, aunque nos pasen cosas malas, ¿no? Porque que Dios sea bueno no significa que cosas malas no nos puedan pasar. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, vamos a seguir creyendo en su bondad, en su gracia, en su misericordia, apoyados plenamente en lo que Dios dice, en lo que Él es, y no en lo que nosotros aceptamos o creemos, ¿no? O sentimos. Es lo que creemos. Ese poder de libertad, esa libertad de la que hablamos, hermanos, es una libertad espiritual. Es la libertad bíblica, que no nos lleva a libertad y no a la santidad, y el amor los unos por los otros, ¿no? Es una santidad espiritual basada en lo que Dios dice, no en lo que nosotros sentimos. Estamos plenamente convencidos de su bondad, de lo que Dios es, y nos apoyamos plenamente en Él. Ahora, yo quiero con ustedes leer por un momento Colosenses capítulo 2. Lo vamos a leer en una versión contemporánea y quiero que preste atención a estas declaraciones y que tome la decisión de creer plenamente en lo que el texto dice. Quiero que preste atención porque este pasaje en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol nos da consejos prácticos de cómo vivir esta vida de libertad, de la importancia de proteger esta vida de libertad. Escuche, lo voy a leer en una versión contemporánea, la palabra de Dios para todos se llama esta versión. Dice, estén siempre alertas, es lo que dice velad, ¿no? O mirad. En nuestra versión dice mirad, mirad. Esa palabra mirad es estén siempre alertas para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Se los voy a mostrar. Vamos, se los voy a mostrar en compartir. A ver, para que lo podamos. Acá está. A ver, quiero que lo vean conmigo. Plenitud de vida en Cristo. Colosenses 2:8. ¿Ya? Estén siempre alertas. Estén siempre alertas para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuidado, cuidado. O sea, tenemos que estar alertas. Yo siempre les aconsejo a los alumnos, a los hermanos, no sean oidores pasivos. No sean oidores pasivos. Sean oidores activos. Oidores activos significa que usted está con sus lápiz, su lapicero, su papel, tomando nota de los textos, de las declaraciones, de algunas afirmaciones que se van haciendo. Usted está escuchando de manera activa. Usted no está escuchando de manera pasiva, sino activa. Usted está siendo copartícipe de todo lo que se está compartiendo, ¿no? No está su cuerpo ahí y como un zombie oyendo lo que se dice y sin entender nada. No, es un oír con atención, con alertado. Mirad, dice, estén siempre alertas para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas.
según las tradiciones de los hombres, conforme al movimiento del mundo y no según Cristo. Hay que tener cuidado, y no según Cristo, es lo que Pablo está diciendo. Hay que distinguir lo que son las tradiciones de los hombres, lo que son los rudimentos de este mundo, y que no tiene nada que ver con Cristo, o que pueden ser cosas buenas, no necesariamente malas, pero no tienen nada que ver con Cristo. ¿Cómo no va a ser algo bueno que alguien le dé una limosna a alguien que no tiene? Que alguien le haga un acto de generosidad con alguien que no tiene. Por supuesto es bueno, pero no tiene poder alguno en lo que tiene que ver con la gracia, la salvación, el amor de Dios, el poder de Dios. O sea, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que porque las cosas la gente hace bien, está bien. Pero las cosas buenas que proceden de la carne son carne. Lo que nació de la carne, carne es, dice la palabra. Es lo que ha nacido el espíritu, lo que espíritu es, dice la escritura. Entonces hay que tener cuidado. Pero pastor, ¿qué tiene de malo si el hermano está diciendo que tenemos que ser obedientes a los padres? Sí, pues, pero obedientes que en tu propia naturaleza, en tu propia carne, en tus propias fuerzas, o por el poder de Dios, o por la gracia de Dios. O sea, ese es el punto, ¿no? Es por la gracia de Dios, es el poder, es por el poder de Dios, o es por tu propia habilidad y capacidad. O sea, hay que distinguir, ¿no? No vaya a ser que, porque la gente, ¿de qué le sirve al hombre si dice la Biblia, de qué le sirve si diere todos mis bienes y no tengo amor? O sea, y no tengo amores y no he nacido de nuevo y no soy un creyente y no he venido, no soy de Cristo, ¿no? La palabra de Dios para todos, esa es la versión, la palabra de Dios para todos. Yo también le he hecho su arreglo. Estén siempre alertas. En nuestra versión dice, mirad que nadie os engañe. Estén siempre alertas para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al movimiento del mundo y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es la clave, hermano. Sin Cristo no hay nada. Mi hijo me decía, papá, mi amigo en la universidad me dice que no cree en Dios. ¿Cómo le demuestro que Dios existe? Me dice mi hijo, ¿no? Y yo le digo, fácil, háblale de Jesús, háblale de Cristo. Demuéstrale que Cristo existió, que Cristo fue un hombre en la vida histórica humana, un hombre que vino, que se manifestó, que caminó y que enseñó y que transmitió y que comunicó cosas. Y cuando tú le enseñes eso y le muestres que Jesús reveló al Padre, mostró a Dios, habló de Dios, reveló realmente todas estas cosas que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, las manifestó en la carne, como hombre, hecho carne, como Dios hecho carne. Entonces, si tú le muestras eso, entonces él va a tener que conocer a Dios, porque el único camino hacia Dios es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Hay creyentes hay gente que se convierte a la fe y dice, Diosito me salvó, Diosito me salvó. Oh, Jesucristo te salvó. Otra vez, si hablamos de Dios, estamos hablando de una manera abstracta, pero si hablamos de Jesús, estamos hablando de una manera concreta. Y Jesús es el único que nos lleva al Padre. Él es el camino al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay mucha gente religiosa allá afuera que dice, mire, usted puede hablar de Dios, usted puede dirigirse a Dios, pero por favor no mencione a Jesús, dice, ¿no? No menciona a Jesucristo. Pero ¿cómo no voy a mencionar a Jesucristo si Jesucristo es el mediador? Él es el Señor. Jesús es el Salvador. Él es el Señor. Él es el soberano, ¿no? Y Él debe tener la preeminencia. Y el Padre quiere que honremos al Hijo. Entonces, el no entender estas verdades nos llevan a un desvío peligroso, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En estos últimos tiempos se está tratando de promover una fe directa en Dios, quitando de lado la obra de Jesús. Ustedes no se dan cuenta que hay mucha gente que habla del Eterno, que habla del Padre, pero ya no habla del mediador, de Jesús, el que es el camino, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que derramó su sangre, su última gota de sangre, su preciosa sangre, dice la Escritura, ¿no? La Biblia dice que antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él, ¿no? Entonces, no entender esto es peligroso. Dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él.
Esa es la clave. Y vosotros estáis completos en Él. Qué pena que a veces desde el púlpito se enseñan cosas que nos hacen sentir como incompletos, como que algo nos falta. Nos falta, dice, nos falta consagración, nos falta oración, nos falta. Siempre están hablando de las cosas que nos faltan, en lugar de comunicarnos las cosas que ya tenemos en Cristo, las cosas que, mire, la oración, el congregar, el obedecer, es una consecuencia de estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando uno está centrado en Cristo, tiene emociones fuertes, emociones reales, emociones valiosas, motivaciones valiosas. Sin Cristo, si no es Cristo, ¿qué motivación queremos? O sea, Él debe ser el motivo de todo para nuestra vida. Cristo Jesús, Él es la razón de nuestro existir. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Escuche lo que está diciendo la Escritura. Ha sido echado de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto significa que somos libres de que aunque tenemos tentaciones, estas no tienen control sobre nosotros. Podemos decirle no, aunque hay emociones y sentimientos y tentaciones que se levantan contrarios a la voluntad de Dios, podemos pararnos firmes en la palabra de Dios, en el poder de Dios y decirle no al pecado, porque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros por el poder de Dios. Porque Cristo mora en nosotros, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, somos libres, aleluya, verdaderamente libres. Sepultados con Él en el bautismo, esa palabra en Él, con Él, es clave, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, mediante la fe en el poder de Dios. El poder de Dios es una forma, es otra forma de llamarle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en las Escrituras muchas veces se hace referencia del Espíritu Santo como el poder de Dios. Y está bien, como el poder de Dios. Entonces, hay que entender que es por el poder de Dios que habita en nosotros. ¿Qué habita en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la habilidad, la capacidad de poder rechazar las tentaciones, de caminar en santidad y pureza desde adentro, por la gracia de Dios. Ese es el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Perdonándoos todos los pecados. El apóstol Pablo le escribe a creyentes. ¿Creyentes perfectos? No. Creyentes que han fallado, que han cometido errores, creyentes que como nosotros, humanos, han fallado, han cometido y cometen, pero entender que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Aleluya. Saber ser perdonado en todos nuestros pecados es clave, hermanos, porque no puedes estar llevando sobre ti la sensación de que eres culpable, de que lo que has hecho te condena, porque Cristo ya pagó el precio. Hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Ahora, escucha el versículo 14, lo he remarcado en rojo para que prestes atención. Escucha, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Mira, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Aleluya. Toda acta levantada en contra tuya ha sido anulada. Déjame repetirlo. Toda acta levantada en tu contra ha sido anulada. Aleluya. Ha sido anulada, ¿no?
esa acta que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz como un testimonio de libertad. Se cuenta de una historia de Martín Lutero, puede ser cierta o no, pero de alguna manera lo ilustra esta verdad, el hecho de que dice que Martín Lutero se sentía pues atormentado por sus pecados, siempre estaba en el confesionario, ¿no? Confesando sus pecados, sus faltas, era muy sensible a las cosas que hacía. Y entonces él siempre estaba sintiéndose remordido. Y un día tuvo un sueño, dice que tuvo un sueño, puede ser como no, pero dice que tuvo un sueño en la que se le presentó un acta llena de acusaciones. Y dice que él leía el acta y decía, ha pecado en esto, ha pecado en esto, ha pecado en esto. Y en la medida que él iba leyendo, viendo el acta de acusaciones, él leía y leía y leía, él decía, no entiendo lo que estoy viendo, qué significa. Y él veía acusación tras acusación, y cuando ya está a punto de cansarse de tantas acusaciones que tenía en contra, y ya terminando la tremenda hoja que él se había presentado, dice que al final, con letras rojas, decía, a manera de firma, pero la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Pero el acta era grande, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¡Wow! ¡Qué tremenda paz! Dice que lo embargó. Bueno, puede ser cierto como no, pero ilustra de alguna manera el hecho de que el acta que fue levantada contra nosotros, la cual puede haber sido abundante y mucha, y los pecados pueden ser muchos y graves, pero el acta que ha sido levantada ha sido anulada, hermanos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es, aleluya, lo máximo, lo máximo. Saberse perdonado por Dios es lo máximo que pudo habernos ocurrido, hermanos. Acá dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue la derrota del Señor, fue su propia victoria. La cruz fue la derrota de Satanás. La cruz no fue la derrota del Señor. La cruz fue la victoria del Señor, no fue su derrota, hermanos. ¿No? He escuchado predicadores decir de que la más grande derrota sufrida por Jesús fue morir en la cruz. La más grande derrota contra Dios, dicen algunos, inclusive. Esa es una blasfemia, ese es un error garrafal. El triunfo de Jesús fue en la cruz. Acá dice, triunfando sobre ellos, puede ser una declaración del hombre mucho más poderosa que la palabra de Dios. Puede lo que el hombre dice tener mucho mayor valor que lo que dice la Escritura. Acá dice que Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. La cruz fue su grande victoria, hermanos. No fue una derrota para Dios ni para Jesús. Fue la victoria. Ahí dice, lo dice de manera clara, triunfando sobre ellos en la cruz. Algunos dicen, no, Jesús resucitó, el triunfo de Jesús estuvo en su resurrección. No, la resurrección fue una manifestación de ese triunfo. La resurrección fue una manifestación de ese triunfo. Fue la manifestación del triunfo llevado a cabo en la cruz. Fue en la cruz donde Cristo triunfó. Lo está leyendo conmigo. Está leyendo el mismo texto que estoy leyendo. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y qué fue la resurrección? Fue la manifestación gloriosa de ese triunfo. Aleluya. Fue el testimonio, ¿no? De ese triunfo, bendito sea Dios. Pero ahí está, el triunfo fue en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual, y nadie os juzgue. Bueno, si celebra la Navidad, nadie te juzga. Y si no la celebras, tampoco nadie tiene por qué juzgarte. O sea, si has celebrado la Navidad, bien por ti, gloria a Dios. Y si no has celebrado, gloria a Dios. Si has comido pavo, gloria a Dios. Si no has comido pavo, gloria a Dios. O sea, nadie tiene por qué juzgarte si hiciste esto o lo dejaste de hacer. Nadie os juzgue en comida o en bebida. Aleluya. Nadie os juzgue, dice la palabra de Dios, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya no vivimos en ese nivel de estarnos juzgando. No, ya no vivimos así. Vivimos en libertad plena en Cristo para servir a Dios, para adorar a Dios, para
alabar, exaltar, vivir para Dios. Todo lo que es hombre, lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y yo quiero agregar acá y hacer un paréntesis. Hermano, si algún hermano ha fallecido producto de sus propias convicciones, ha salido a predicar, a ministrar, a visitar, sus convicciones ha sido esa, y se ha muerto haciendo eso, no lo llames imprudente, no lo llames, no lo juzgues, hermano, por su imprudencia se murió, no digas eso, no digas eso, evita, hermano, no juzgues, si un hermano se murió sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios, ministrando, predicando, imponiendo manos, creyendo en Dios, y así murió. Dale gloria a Dios, no lo juzgues, no menosprecies a tus hermanos ni los juzgues. Son libres, libres para morir en Cristo, para vivir en Cristo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que vivamos, somos del Señor. Entonces, no juzgues a tus hermanos que están haciendo sus cultos, quieren hacer su culto. Amén. O sea, no los juzgues. Tú hablas de imprudencia como porque tú eres prudente, dice, ¿no? Porque yo soy prudente, hermano. Está bien, tienes fe, tenla para ti mismo, ¿no? Ninguno sea juzgado en lo que cree. Entonces, no estés juzgando a tus hermanos. Alaba a Dios, ora por ellos, ¿no? Que el Señor los proteja, los guarde, los libre. Pero no estemos juzgándonos unos a otros. No tenemos razón para juzgarnos. Hemos sido hechos libres, libres para vivir y libres para morir. Libres para vivir y libres para morir. Amén. En Cristo. Si están en Cristo, morir es ganancia. Si están en Cristo, aleluya, gloria a Dios. Cierto, de este lado sufrimos, de este lado, pero nuestros hermanos están gozando de la presencia de Dios. Aleluya, ¿no? Están delante de nosotros, allá en la presencia del Señor. Entonces, no juzguemos con ligereza, ¿no? Una mente no renovada juzga, una mente no renovada menosprecia. Voy a repetir eso. Una mente no renovada juzga, una mente no renovada menosprecia. Hay dos cosas que nunca debemos hacer, ni juzgar ni menospreciar. No debemos juzgar ni menospreciar. Alabado sea Dios. Libertad en Cristo, plena, libertad en Cristo. Nadie os juzgue. Todo lo que es hombre lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente anchado por su propia mente carnal. Orgullo, es vanidad. Y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto al aburrimiento del mundo, pues como si en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. ¿Recuerdas? No manejes, ni gustes, ni aún toques. ¿No? O sea, en conformidad de mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que nosotros debemos tener presente, hermanos, porque hemos sido llamados a libertad, no a caminar según los preceptos humanos, no a caminar según lo que los hombres quieren o desean, no. Hemos sido hechos libres en Cristo para servirle, para adorarle, para bendecirle, y caminar en esa libertad plena y total. No dejándonos esclavizar por lo que los hombres quieren esclavizarnos. De dos lados. Puede ser del lado del mundo, tratando de esclavizarnos por medio de conceptos, ideas y premisas mundanas, pero por otro lado puede ser desde la iglesia a través de rudimentos religiosos, reglas humanas, ¿no? Que tratan de esclavizarnos. Entonces tenemos que mirar y estar firmes y defendernos y protegernos de todas esas esclavitudes que los hombres quieren poner sobre los yugos humanos, el yugo de qué dirán, el yugo de la aprobación de los hombres, el yugo de demostrar que algo somos. Hay tantos yugos, pero el yugo del Señor es ligero, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Mi yugo es fácil. A libertad hemos sido llamados. ¿Libertad para qué? Para servir, para vivir y para morir también en Cristo, ¿no? Entonces, amén, sirvamos a Dios con alegría, bendigamos a nuestros hermanos, oremos unos por otros, apoyémonos de manera mutua, confiemos en la gracia y el favor de Dios. Este es un buen tiempo para mostrar amor a nuestro prójimo,
solidaridad con aquellos que están sufriendo, paciencia y tolerancia con aquellos que se equivocan, y gracia, gracia, bendición, bendición, servicio, aceptación, tolerancia, ¿no? Hemos sido llamados a bendecir, a edificar, a sostener. A eso hemos sido llamados. La Biblia dice, hágase todo para edificación. Amén. Ese es el llamado que tenemos de Dios. Amén. Vamos a seguir avanzando el día jueves. Tenemos nuestra cuarta clase. Vamos a seguir avanzando y profundizando más en estas verdades y teniendo también ejemplos prácticos para que podamos aplicarlo en nuestra vida práctica, ¿no? Para que podamos nosotros vivir conforme Dios quiere que vivamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, nuestro buen Dios, que nos ayudes a caminar en estos preceptos, a seguir estos principios y, Señor, a servirte y adorarte como tú quieres, Padre. Perdónanos, porque a veces por nuestros impulsos naturales juzgamos, menospreciamos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a caminar en amor siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos.